Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos. Les saluda su maestra Gabriela Chávez Ramón, maestra de Formación Cívica y Ética en la Escuela Secundaria General Leyes de Reforma, ubicada en Acapulco, Tabasco. Les saludo. El motivo del día de hoy de estas clases es debido a la situación que tenemos de cuarentena causada por la pandemia mundial por el virus SARS-CoV 2019 que causa la enfermedad llamada COVID. Debemos recordar siempre mantenernos en casa hasta que pase todo esto para poder volver a estar todos juntos de nuevo. El tema que hablaremos hoy es normas y leyes de convivencia, además de derechos humanos, principios éticos. ¿Cuál sería el eje o qué es lo que queremos nosotros tomar en cuenta en esta clase? La forma de cómo ven ustedes la ciudadanía, cómo se ven como personas éticas. El tema son los principios y los valores en sí de la democracia, que veremos más adelante. ¿Qué aprendizaje queremos que ustedes tengan a través de esta clase? Que puedan entender cuáles son las relaciones que se tiene entre un gobierno democrático y cuál es la importancia y el respeto de los derechos políticos, sociales, culturales de los ciudadanos. Obviamente, que son los derechos humanos, que son los principios éticos, y cuál es la participación ciudadana que tienen ustedes como individuos, y saber que esa misma participación es uno de los pilares que sustentan la democracia, que es una forma de gobierno con la que estamos regidos nosotros en nuestro país. Sabemos que debemos fortalecerla para poder generar unas mejores condiciones de vida, donde además se llegue a respetar la dignidad y los derechos humanos de las personas. Es importante que identifiques algunos conceptos que no entiendas o que se te hagan poco comunes y aproveches para hacer un pequeño glosario con aquellas palabras que se te hacen complicadas. Y al final, todo esto lo meterás a tu carpeta de evidencias o de experiencias que entregarás al final de cuando la cuarentena pase. Supongo que será en agosto. A partir de hoy dijeron que será hasta agosto, entonces pues cuando nos veamos la entregarás. Hablando de normas y leyes de convivencia, tenemos a los derechos humanos y a los principios éticos. La pregunta es, ¿qué es enterrable para el desarrollo? Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. ¿Qué son las prerrogativas? Son privilegios, regalías, concesiones, inmunidad, preeminencia. Búsquenlo, ahí tienen palabras para el glosario. Quitando todas estas palabras rebuscadas y sofisticadas que van a utilizar en su glosario, en sí, ¿qué son los derechos humanos? Son privilegios que tenemos por el simple hecho de ser humanos. Ojo, los derechos humanos no los tienen los gatos, ni los perros, ni los pericos. Solamente los humanos, por el hecho de ser humanos. Entonces, tenemos derechos humanos, por el simple entraríamos en un tema medio raro como el del aborto. Que dicen que no es un ser humano o sí es un ser humano. Eso lo veremos en otro tema. Ahora, a partir de que tenemos derechos humanos, los seres humanos, entonces vamos a caer como en una clasificación, porque a partir de los derechos humanos, también los humanos nos regimos por ciertos principios que son de carácter ético. ¿Qué podría decirse que son los principios éticos? Los principios éticos son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano, cambiando las facultades espirituales racionales. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo las de precios humanos, que apoya su necesidad de desarrollo y de felicidad. Se hace principio ético como consecuencia del descubrimiento para catalogar una acción beneficiosa o perjudicial para sí mismo o su raza o a los demás. Estas declaraciones guían su conducta, su percepción de la realidad y su pensamiento. Sin tantas palabras, los principios éticos
son los que te orientan y te norman y cambian tu forma de pensar, tu forma de razonar y cómo te comportas en la humanidad. Si tus principios éticos son regidos por la ética, válgase la redundancia, entonces vas a ser hacia lo bueno, porque recordemos cuando vimos que era ética y que era moral. Lo ético es lo que te dice que está bien y correcto, punto. Si tú te basas en lo ético, estarás bien, porque lo moral, como vimos, se adapta al entorno y a los ciudadanos. ¿Qué otro tema conoceremos aparte de principios éticos, aparte de derechos humanos? También veremos qué es democracia, los derechos civiles, los derechos políticos, los sociales y los culturales. Bueno, para comenzar con la siguiente parte, ¿qué es la democracia? Una democracia es una forma de gobierno, es una forma de organización social que se le atribuye de la titularidad del poder al conjunto de una ciudadanía. En la imagen que les pongo podemos ver a nuestro presidente, al mundo votando, un montón de personas haciendo fila y otras. Aquí podemos ver nuestro presidente que ganó por voto de la mayoría a través de la democracia. Personas que están formando para votar, otras están votando, otras ya votaron y vemos que el mundo está votando, ¿ok? Es un derecho. Ahora, ¿cuáles son los derechos sociales? Los derechos sociales son aquellos que facilitan a los ciudadanos o personas de un país para que se desarrollen en autonomía, en igualdad y en libertad, así como aquellos derechos que le permiten condiciones económicas y de acceso a bienes necesarios para una vida digna. Traducido al idioma o al lenguaje más fácil, los derechos sociales son los que hacen que los ciudadanos de un país o en sí todas las personas puedan vivir bien, en forma igual, con libertad y con una vida digna. O sea, ¿a qué? Que pueden tener un trabajo, que puedan ir a la escuela, bla, bla, bla. Esos son sus derechos sociales, los que te hacen acceder a una vida digna. Derecho a una vivienda, a igualdad, a tener bienes, a los servicios de salud, a la educación, a la seguridad social. Es muy importante también esto para todos nosotros. También tenemos los derechos culturales. Los derechos culturales son derechos humanos que hacen referencia a la diversidad cultural y el derecho de las personas a participar de la cultura. En el municipio de Nacajuca tenemos muy arraigadas los valores culturales y se nos hace poder ejercer nuestros derechos culturales. Se nos hace ejercer nuestros derechos culturales. En el municipio de Nacajuca tenemos muy arraigada la cultura maya chontal. En el ya hablado de Yucatán tenemos nuestra raíz cultural, nuestra identidad que nos hace partícipes de la diversidad cultural de nuestro querido país, México. Bueno, ahora, en base a todo esto, estos derechos, todo esto se da con reglas y normas de convivencia. Nos dan un derecho, pero también nos dan una obligación. ¿Hasta dónde llega mi derecho a la libertad? Hasta donde empieza el derecho de otra persona. Yo tengo el derecho de vivir siempre y cuando yo no moleste a la persona que está a mi lado, que ella pueda vivir plenamente. Tengo derecho de estudiar siempre y cuando yo esté sentado en mi pupitre en la escuela sin molestar a mi compañero. Esto no quiere decir, porque molestas a tu compañero no puedes estudiar. Claro que no. Si yo molesto a mi compañero, yo no le estoy permitiendo a él que ejerza su derecho al estudio, que es un derecho social. De igual manera, si yo en mi cultura, digamos, soy de la cultura purépecha, yo me burlo de la cultura maya chontal, entonces yo no estoy ejerciendo un derecho cultural
para mi compañero, porque lo estoy discriminando. Entonces, si yo quiero que me hagan valer mis derechos, tengo que hacer que valgan los derechos de las demás personas. ¿Ok? Igual en los derechos culturales, así como los derechos sociales, que es a la educación, al voto, al trabajo, y los derechos políticos, que nos va a basar en todo esto de la democracia. Ahora, vamos con las actividades. La actividad que les va a quedar como tarea es comentar con los integrantes de tu familia en ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes participan en las labores de limpieza y cuidado de la casa? ¿Qué tareas realizan los hombres? ¿Qué tareas realizan las mujeres? ¿Quiénes aportan el dinero o los recursos económicos para sostener la familia? ¿Quién entonces los administra? Y cuando es necesario tomar decisiones, ¿quiénes participan y cómo lo hacen? Entonces esa va a ser la actividad que les va a quedar de tarea. Van a hacer las preguntas en hojas sueltas y las van a meter en su carpeta de evidencia. También, si están trabajando con la plataforma de Google Classroom, entonces contestarán las preguntas que vienen ahí, que son estas mismas, y las subirán a la plataforma. Cada quien. Comentarás con los integrantes de tu familia al respecto de las siguientes preguntas. ¿Quiénes participan en las labores de limpieza y cuidado del hogar? ¿Qué tareas realizan los hombres y qué labores realizan las mujeres? ¿Quiénes aportan el dinero, o sea, los recursos económicos para sostener la familia? ¿Quiénes son los que los administran? Y cuando es necesario tomar decisiones, ¿quiénes participan y de qué manera lo hacen? Esa sería la actividad número 1. La actividad número 2, van a comentar en familia en una forma democrática y determinar reglas de convivencia donde van a establecer derechos y obligaciones de cada integrante de la familia. En una hoja blanca van a realizar una tabla con los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y el nombre de cada uno de los integrantes. En cada columna van a anotar el nombre de la persona y qué actividad va a realizar. Si alguno dice, ¿saben qué? Me gusta solamente lavar trastes, bueno, pues entonces le van a anotar los trastes. Si todos deciden hacerlo así, será de manera democrática, que lo harán. Entonces, esa será y lo harán en hojas sueltas. Si participan en Google Classroom, piden 2 opciones y quieren hacerlo físicamente, bueno, pues entonces hacen la actividad en la hoja, le toman la foto y lo suben a Google Classroom. O lo pueden convertir a PDF y ahí lo mandan. Y el día de que regresemos a clases, entonces entregan su carpeta y cumplen en las 2 formas. 3, basándonos en los derechos humanos, pues todos sabemos que los seres humanos todos tenemos derecho a una vida digna, a la educación, a un desarrollo físico y psicológico pleno. Con ese fin la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Van a investigar en el libro de texto o puedes usar internet acerca del tema. Vas a investigar la fecha en que se hizo la Declaración de los Derechos Humanos y vas a buscar algunos de ellos. Vas a ver la importancia que tuvo la Revolución Francesa con respecto a los derechos humanos y en forma cronológica vas a anotar cuáles son los que tú consideras que son más importantes y por qué. Te repito, puedes hacerlo en hoja blanca o en hoja suelta y lo puedes capturar, convertir a PDF o simplemente subir la imagen y cumples tanto en Classroom como el día que regresemos a clases con tu carpeta de experiencia. En la actividad número 4, vas a investigar en algún medio de comunicación, el que tengas al alcance, en las noticias en la tele, en internet, donde se haya negado o se esté negando un derecho a las personas, o y vas a comentar con tu familia después de verla, si puedes, cuáles son los derechos que se violentan en esa película, qué valores se pueden rescatar también de esa película, y también puedes ponerle ahí qué piensas que hubiera pasado si hubiera cambiado alguna cosa por ahí. Ahora, después de haber visto la película, bueno, sí la puedes ver. Si no la puedes ver, puedes buscar la sinopsis también en internet y más o menos te va a dar una idea. Para cuando tengas oportunidad de verla, pues la ves, porque la verdad sí está muy bien. Hay muchas otras, pero bueno, es la que está de moda ahorita.
Entonces tienen la oportunidad, pues adelante. Bueno, la actividad número 5, que les marco por ahí, van a resolver una sopa de letras con conceptos y algunos derechos humanos que aprendimos el día de hoy, como equidad, derechos, libertad, amor, ahí lo vas a ver. Derechos humanos, equidad, igualdad, bla, bla, bla. Entonces ahí lo vas a ir viendo, vas a encontrar, no pasa nada. Puedes intentar mandarla por WhatsApp, la imagen, la descargas, la mandas por WhatsApp y ahí señalas las palabras en la sopa de letras y asunto resuelto. La puedes subir a Google Classroom o presa. ¿Qué tenemos por aquí? Finalmente, para saber qué aprendimos, entonces primero tienes que saber qué aprendiste tú. ¿Qué es lo que más te gustó de lo que aprendimos hoy? De los derechos. ¿Qué es lo que te gustó? ¿Cómo lograste aprender? ¿Qué pasos seguiste? ¿Cómo lograste expresar las actividades propuestas? ¿Cómo ejerces tú tus derechos? ¿Qué descubriste al realizar las actividades? Que puedes hacerlo, ¿verdad? Claro que sí. Piensa, con esto que aprendiste hoy, ¿ya puedes defender tus derechos como persona? ¿Sí o no? Seamos honestos, yo creo que todavía nos falta un poco. Para despedirme, les dejo por ahí en un anexo ciertos ejercicios que puedan hacer ustedes para disminuir la ansiedad durante el periodo de cuarentena en este COVID. Tienes que identificar tus emociones, definir un plan de contingencia, cómo hacerle. Tanto eso más para los papás, ellos se van a organizar en forma de la forma económica, en los dineros, qué medicamentos tienen que tener, tienen que saber los síntomas del COVID, tienen que saber cómo van a ir a comprar, quién va a ir a comprar y qué artículos son esenciales sin caer en los extremos como las famosas compras de pánico. Eso en realidad no tiene nada de bueno porque puedes descapitalizarte o evitar que hayan productos haya desabasto y las personas que viven al día pues entonces van a tener menos oportunidades que nosotros. Entonces sí es complicado. También vas a ver cuál es tu autocuidado. Si es bueno estar en redes sociales, si es bueno estar en contacto con tus amigos, sobre todo ahora que estás en la escuela, que no estás en la escuela, pero también hay que tener cierto límite. No siempre tienes que estar conectado, tienes que tener un cierto descanso emocional porque también te puede causar daños mentales y psicológicos. Ahora, tienes que proyectarte. ¿Qué estarás haciendo de qué diciembre? Piensa qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar y puedes hacer una lista importante y mantenerte en contacto con ellas, con esas personas que tú sientas que son necesarias o que tú sientas que necesitas estar con ellas. Ahora, si quieres hacer un aislamiento, tienes que adaptarte a ese cambio de rutina. Si deciden en casa, ¿saben qué? Nos vamos a ir a una casa, una finca que tenemos lejos y no vamos a llevar teléfono ni nada, tienes que hacerlo a medida de un proceso. Si lo haces de golpe, pues puede causar cierto shock y cierto cambio emocional que no creo que sea muy bueno que digamos. Entonces sí es necesario esto, pero también todo en orden y sin ningún extremo, ¿ok? Finalmente, para terminar, ya ahora sí me estoy despidiendo, recuerda esto: todas las actividades que vas a realizar serán en hojas sueltas y se van a guardar en la carpeta. Las actividades que realices serán en hojas sueltas, se guardarán en la carpeta de evidencias que vas a entregar cuando regresemos a clase. Todavía en realidad, sí, como tal, no hay una fecha. Habían dicho el 1 de junio, ahora dicen el 1 de agosto, pues no sabemos. Para cuando regresemos, tú la tienes que tener. Olvídate de lo demás. Si trabajas en Google Classroom, tienes dos opciones y puedes cumplir de las dos maneras. Si te es posible entrar a Google Classroom, aprovecha esta nueva tecnología que nos están dando de regalo, porque en realidad es un regalo, no estamos pagando nada. Las secretarías de educación de todos los estados, en conjunto con nuestro gobierno, nos están dando la oportunidad de utilizar las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, si vas a entrar, pues aprovecha y entra. Si quieres hacer tu carpeta de evidencia, tienes la opción bien sencilla. Haces tu tarea en tu carpeta de evidencia física basado en Google Classroom, le tomas foto y lo mandas a Classroom y lo entregas el día que llegues a clase con tu maestro. Tienes la opción de decorar tu carpeta que quede bien bonito o como tú quieras y ya finalmente la entregarás. Esto sería todo por mi parte. Les saludo
Cuídense mucho, no salgan y recuerda, quédate en casa para podernos volver a ver pronto. Adiós.